Entrevista. Con nosotros en la entrevista en la tarde online hoy el doctor Héctor Rodríguez Cruz, psicólogo, coordinador del Observatorio de la Educación Dominicana del sector externo con Hipólito Mejía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Tiene un informe sobre la educación? Sí, el sector externo con Hipólito, mediante el Observatorio sobre la Educación Dominicana, ha hecho un estudio exhaustivo de la situación de la educación dominicana, llegando a la conclusión de que la situación de la educación dominicana es sumamente trágica, desastrosa y de emergencia. Esto no es una conclusión improvisada, sino que según el espíritu de todo observatorio, de indagar documentalmente, escuchar exposiciones, observar situaciones directamente, busca analizar esas realidades y desea compartir con los medios de comunicación estos resultados. Permítanme entonces entregar a cada uno de ustedes, con el ruego de que le hagan llegar uno a don Julio, los resultados de esta investigación. Buscamos que los medios y las comunidades y la sociedad civil vuelva la mirada hacia esta situación y al mismo tiempo la haga suya y proponga soluciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, destacar desde la óptica del sector externo que el tema educativo es un tema altamente político, que requiere respuestas políticas adecuadas. Y en tiempo de elecciones hay que determinar qué candidato, con qué discurso y con qué programa demuestra capacidad de responder a las necesidades fundamentales de la educación. ¿Cuál ha sido la metodología que ustedes utilizaron para este informe? En primer lugar, se formó un equipo multidisciplinario, es un trabajo de 4 meses. Se partió del hecho de la gran pregunta, de la hipótesis: ¿anda bien o anda mal la educación dominicana? Se procedió a hacer un acopio de noticias periodísticas, de informes nacionales e internacionales, y mediante una técnica de aprendizaje cooperativo se socializó el contenido de estos hallazgos. Después identificamos situaciones críticas y le dimos seguimiento. Por ejemplo, hay una situación sumamente crítica y delicada, como es el daño que causó el sismo de Haití en el año pasado. Eso dañó aproximadamente a unas 160 escuelas, y los sismos de este año dañaron igual número de escuelas. Nos trasladamos a una muestra de escuelas y vimos que realmente había daños, por citar un hecho mayor y preocupante de la situación de la educación. ¿Cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Educación? Inadecuada, tibia, es decir, mediante un programa, a nuestro juicio, improvisado, con un presupuesto de 100 millones de pesos, están atendiendo 14 escuelas, cuando son 300 las afectadas, escondiendo la gravedad del hecho. Y entonces eso pone en riesgo a una gran población, y Dios no lo quiera, que no haya un sismo de gran magnitud y produzca víctimas lamentables para el país. Ese hecho nosotros queremos que los medios lo constaten, le den seguimiento, lo traten con la debida importancia, y entonces se unan al llamado que hace el sector externo de que este tema sea ventilado con la seriedad debida. Y entonces se llama a que participe, a que asuma su responsabilidad la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el COE y la ciudadanía. Y que al mismo tiempo se piense, frente a la negativa del 4% del PIB, que hay que hacer una inversión extraordinaria para reparar, demoler, reconstruir y construir escuelas. Entonces se ven las consecuencias sociales, humanas de la negativa,
y buscamos desde el observatorio convertir esto en una indignación y en una solicitud de soluciones serias. El más grave problema de la educación es la seguridad de las escuelas. No, lo que ustedes han identificado. No. El problema más grave de la educación es que el trato que se le está dando actualmente viola la Constitución. El artículo 60, y es decir, cuando desde un sector tan delicado y tan prometedor se viola la Constitución, entonces las consecuencias se magnifican. ¿Cómo así? El artículo 63 de la Constitución manda proporcionar educación de calidad e integral a todos los dominicanos y dominicanas. Cuando uno analiza los componentes del sistema educativo, profesores mal pagados, deprimidos, es imposible, mal pagados, deprimidos, desconsiderados, sin seguridad social, sin seguridad laboral, no puede aportar a una educación de calidad. La violación que se hace del artículo 63 genera entonces graves consecuencias, falta de credibilidad en la educación y también en las instituciones públicas que deben velar por el respeto y el cumplimiento de la Constitución. Seguimos viendo otros elementos del sistema educativo. Los alumnos, bueno, ahí tenemos el ejemplo en las evaluaciones internacionales, los últimos en matemáticas, los últimos en lengua española, los últimos en habilidades científicas. Y por el otro lado se habla de competitividad, de ley de estrategia nacional de desarrollo. Es decir, estamos viendo que esta debilidad, que esta falla no solamente comprometen el presente, sino también el futuro. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros creemos que la violación del artículo 63 referido a la calidad y a una educación integral es el hecho mayor. Sumado a esto, la negativa de otorgarle el subsidio, los recursos económicos que prevé la ley. Es decir, cuando en un sistema como el sistema educativo se viola la ley, se viola la Constitución, este hecho es mayor, es un hecho mayor. Hay otros hechos mayores, la corrupción que se está cometiendo en la educación, visible, el despilfarro. Mire usted cómo la ley 6697 contempla que haya 3 viceministros. Hay 29 que ganan 90,000 pesos. Cuando uno suma todo esto... No todos ganan 90,000 pesos, hay dos que ganan el doble porque son ciudadanas especiales, Hay dos que ganan 90,000 pesos, el resto ganan 45,000. 45,000 pesos. Bueno, según la noticia que da la prensa, verificada, es decir, sí, esto es parte del rigor documental, la prensa dice lo siguiente: todos ganan 90,000 pesos, excepto 2 que ganan 180,000 pesos. Es decir, a eso se le da seguimiento. Claro, como no hay una sincerización de la nómina, estas cosas es difícil investigarlas, porque incluso cuando uno amparado... La nómina está disponible en internet, en la línea, en la red. Nosotros no lo hemos podido constatar. Sí, claro. No lo hemos podido constatar. Y sería, bueno, esto es parte de... ¿Qué nómina usted quiere? Que se la voy a buscar ahora mismo. Búsqueme el salario de todos los viceministros. ¿De cuál? Porque de educación. La nómina de educación. Viceministro de Educación. Yo la tengo aquí, sí, se la voy a buscar ahora mismo. Porque a mí me gusta ese tema, porque en el caso de el Ministerio de Educación, sí, hay algo que a mí me preocupa mucho y abuelo, leyendo muy rápido el informe, no vi si usted hizo algún tipo de referencia a que un maestro gana 7,000 pesos en una tanda, un maestro de básica. Sí. Un maestro bilingüe gana menos de 25,000 pesos y sí, un maestro de educación superior, digamos el bachillerato, todavía no llega ni siquiera a 8,500 pesos. ¿Ustedes qué estudiaron sobre eso? Sí, eso demuestra lo que estamos diciendo, que hay una desconsideración y una falta de respeto y una mala paga al profesor. Con un profesor así no se puede tener
no se puede tener calidad. Amén de que algunos están trabajando con 50, 60 y 80 estudiantes. Está trabajando por 2 y le pagan por 1. Pero me llamó la atención la pregunta de José Israel porque es sumamente profunda. Hay otros problemas graves. Cuando tenemos una población femenina con un 35% de desempleo y una población juvenil con un 25% de desempleo, y uno busca respuestas o soluciones desde la educación, como pudiera ser la educación técnica, y se da uno cuenta de que están cerrando politécnicos y que los que hay, vistos por nosotros, tienen maquinarias obsoletas, dañadas, textos del año 70, de los años 70, uno se da cuenta que es poco relevante el desarrollo de habilidades, de competencias para el trabajo. Está detallado aquí. Sí, señor, está ahí detallado. ¿Cuál de las nóminas usted quiere consultar? Están 12 nóminas que son la administrativa, 12 nóminas que son las dependencias descentralizadas, 12 nóminas que son las docentes y hay 2 de manera global. ¿Cuál quiere que discutamos? Yo no tengo preferencia, lo que quiero, y creo que es precisamente lo que nosotros queremos provocar, una revisión, un examen de lo que nosotros vimos. A mí no me parece relevante ahora examinar esto sin eludir el deber de buscar la verdad. Preferiría dedicar el tiempo al señalamiento, al volver la mirada a unos temas sumamente llamativos que hay en la situación educativa dominicana. Yo no sé si la gente ha hecho el análisis de lo que es el 4% del PIB. Tenemos 54 mil millones de dólares. Si a eso le buscamos el 2%, estaríamos hablando de 2.160 millones de dólares. Si esto lo dividimos entre 2.6 millones de estudiantes, nos va a dar $850 por año. Cuando dividimos esto en 10 meses, nos va a quedar muy poco dinero, quizás 30,000 pesos al 38, dividido entre 10 nos va a quedar 3,000 pesos o una inversión por mes en cada estudiante. Como ustedes verán, asumir todos los insumos del sector educativo con esta inversión per cápita nos da por todos lados una educación deteriorada, desfasada e incompleta. Es decir, el tema de la negativa del 4% es un tema mayor. Y aquellos candidatos que se nieguen a darlo son enemigos de la educación y enemigos de la democracia. Hablamos de reforma integral de la educación. El dinero hay que conseguirlo. Sin embargo, el esfuerzo mayor es otro. El esfuerzo mayor es otro. Es la revisión de todos los programas, de todos los pensos, de todos los cursos. Y eso se han negado a hacerlo todas las administraciones del país después de la muerte de Trujillo. Y yo no veo aquí esa proyectiva. Sí. No la veo, ¿no? Sí, déjeme decirle algunas cosas. Yo fui director, y hablo de mí como decía Goethe, no porque sea lo mejor, sino porque lo que conozco. En el año 1978, el doctor Joaquín Balaguer dijo un discurso: estos programas hay que mejorarlos. Matos Berrido, sin hablar mucho, Matos Berrido dijo: estos programas hay que mejorarlos. Y me tocó a mí interpretar este mejoramiento, diseñar indicadores, y comenzamos la mejora del currículum en el año 1978. Si usted quiere, damos un salto al año 1990. ¿Se introdujo la modificación? Sí, se modificaron sustancialmente dos años, el primero y el segundo. Después yo salí, no sé en qué quedó esto, y ha habido esfuerzos por modificar el currículum. Sin embargo, hay muchas limitaciones. Casi el 98% de la gente que trabaja en currículum nunca ha sido maestro. Es decir, el currículum no es solamente especificar contenidos, sino condiciones, necesidades profundas, locales, regionales de los individuos, y esa es una anomalía grande.
Lo que pasa es que aquí las mejoras al currículum las hacen profetas extraños. Hay una lista de personas que han venido a mejorar el currículum. Los mismos que vinieron a hacer los libros de textos, que costaron 5.3 millones de dólares. ¿Cuál es su opinión del plan decenal? Del plan decenal, que es una situación superada, que es una marca que le están usando todos los gobiernos como plan decenal, ya superada y obsoleta. Quien les habla estuvo en John Tiem. John Tiem, con el tema de Education for All, fue una reunión de unos 4.000 delegados, todas las instituciones financieras del mundo, de todos los continentes. Viendo hacia adelante, dijeron, se avecinaba la sociedad del conocimiento, dijeron, hay que invertir en educación. Nosotros estuvimos allí. De ahí emana la filosofía del plan decenal. ¿En qué consistía el plan decenal? Planifiquen la educación por 10 años, hasta el año 2000. Es decir, había que recoger una filosofía nacional, una filosofía mundial, y toda la literatura decía, hay que invertir más en educación, hay que hacer una educación adaptada a las necesidades nacionales. Y en ese momento el liderazgo del plan decenal, en donde hubo consenso y donde hubo aspectos positivos, se deformó. Ahí están las estadísticas, y nosotros los verificamos ahora. Ahí están las controversias y los desastres del plan decenal. Pero llegamos al año 2000. El mundo entero, 160 y tantos países, firmaron el pacto o el convenio de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que son unos objetivos de desarrollo humano. El país firmó en el año 2000, con mucha algarabía, los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el año 2010, una década perdida, nuestro presidente va a la 65ª Asamblea de las Naciones Unidas y dice, el país no puede cumplir las metas del milenio. ¿En qué consistían las metas del milenio? En que para el 2015 se iba a combatir la pobreza, se iba a universalizar la educación, se iba a invertir en la salud materna y otros indicadores. Perdimos 10 años con todas las consecuencias de no haber satisfecho esas demandas nacionales de mejorar la educación, de invertir en la educación. Claro, la educación es un tema conexo. Es un tema conexo. Pero déjeme terminarle la idea de otro compromiso internacional, que todavía esta literatura no ha llegado al Ministerio de Educación. En el año 2010, en la 16ª cumbre de los jefes de estados iberoamericanos, se adoptó una estrategia de desarrollo educativo que se llama Metas 2021. Para el 2021 se especifican unas 17 metas, entre ellas modificar el currículum, atender a alfabetización, rescatar todas aquellas metas que no se cumplieron o que no se han cumplido con los objetivos del milenio. Nuestro presidente firmó esto en Mar del Plata. Una de las metas dice específicamente ajustar el financiamiento, aumentar el financiamiento de la educación. En el 2010, viene acá en el 2011 y su bancada niega ese aumento. Si vamos avanzando, sí, vamos a reducir un poco. No, termino con los objetivos del milenio y las metas del año 2000. Es decir, la educación tiene una metodología para ser reformada, para ser reorientada, y no se está siguiendo. Por eso quizás no se siente un currículum orientado, como tú bien lo señalas, en la dirección que debe orientarse. Eso apunta como un artículo básico del programa de Hipólito Mejía. Sí, definitivamente. ¿Cuándo lo tendremos finalmente? Bueno, lo tocante a educación ya fue expuesto esta mañana por el candidato a la vicepresidencia, el licenciado Luis Abinader, en un programa que están presentando todos los candidatos o todos los partidos en un canal hermano. Llama la atención que el candidato del PLD no fue a presentar su